corresponde para esta noche. En el sentido de la introducción de la teoría de la conducción, como vimos en la sesión anterior, justamente nosotros tenemos que hacer énfasis en aquellas reglas esenciales para una conducción segura, ¿no? Teniendo en cuenta lo que consistía la conducción. Primero, y como les digo siempre, ¿no? Depende también de los autores, investigadores, técnicos, especialistas en la materia, si dependiendo de la autoría van variando, pero por lo general todas llegan a los mismos puntos de definición de aquello, ¿no? Lo mejor es no correr el riesgo precisamente en este sentido y aplicar estas y de pronto más precauciones o más reglas nunca está de más, ¿no? Podríamos decirlo que estas podríamos catalogar como las básicas para que conduzcamos bien, de manera segura a la defensiva, por cuanto, de acuerdo al parque automotor que tenemos en las ciudades, en las carreteras, en los caminos, justamente la cantidad de siniestros aumenta considerablemente, ¿no? Ahí en las calles de las ciudades o en las carreteras de nuestro país. Como les decía, hay un estudio que lo realizan precisamente los departamentos encargados de las instituciones rectoras a nivel nacional, en el cual justamente se determina que el incumplimiento de estas reglas son aquellas que conllevan precisamente la ocurrencia de los accidentes o son causas de la accidentabilidad. ¿Por qué se dice esto? Porque los accidentes, como pudimos estudiar en el módulo anterior, no son casuales, sino causales, ¿no? Es decir, siempre hay un origen para que se presente y se dé el siniestro, ¿no? En primer lugar, nos indica que debemos respetar los semáforos y prestar atención a las señales de tránsito o de tráfico. En este sentido, justamente, recordemos que pasarse un semáforo en rojo e ignorar un pare es muchísimo más peligroso y vale la comparación precisamente que jugar a la ruleta rusa. ¿Sí? Tanto es así la situación. El riesgo, por lo tanto, va a aumentar en horas de la noche, cuando hay baja luminosidad, cuando el tráfico es mucho más rápido. Como les digo, dada la baja visibilidad, baja cantidad de luz, la visibilidad es, por supuesto, menor y, por supuesto, tenemos, de acuerdo a las estadísticas que en algún momento me permití compartirles, la cantidad de siniestros y las causas que habían habido, ¿no? Heridos, daños materiales, incapacidades, inclusive la muerte, ¿no? Otra de las reglas que es importante nosotros respetar es justamente no estacionarnos en las vías arteriales. Bueno, ¿cuáles son las vías arteriales, no? Donde es más fluido el tránsito, donde la velocidad de circulación, por supuesto, es mucho más alta, y justamente, probablemente también de acuerdo a la densidad de tránsito, en algunas locaciones se pueden presentar congestiones, lo que justamente obliga a que los conductores, en el afán de llegar a tiempo, de llegar pronto, de evitar los atascos, hagan las maniobras peligrosas, temerarias de cambios de carriles, sin tomar las medidas de seguridad y aumentan precisamente las posibilidades de los accidentes. En este caso, ¿cuáles eran? Recordemos un poquito, ¿no? Laterales y traseros que pueden darse por esta inobservancia. Otra de las recomendaciones o reglas básicas para una conducción segura a la defensiva justamente es no bloquear las intersecciones. De esta manera, precisamente, nosotros al bloquear las intersecciones estamos creando nudos en el tránsito que primero van a generar pérdida de tiempo a los conductores, y ya sabemos que muchos de los conductores son o somos también, incluyámonos, precisamente ansiosos por llegar a tiempo a nuestro destino, ¿no? Incrementando pequeños choques menores, rozamientos, etcétera, precisamente, pero con un costo material, ¿no? Porque ya tenemos que vernos envueltos en un problema, perdemos inclusive tiempo en lugar de ganarlo.
Lo importante es siempre ser amables con los demás usuarios de las vías, no alimentar las posibilidades de pronto de un conflicto, de un pequeño inconveniente, de una discusión, no caer en la agresividad, por ejemplo, ¿no? Otro de las reglas que tenemos precisamente, ustedes recordarán que era importantísimo antes de realizar alguna maniobra, tener en cuenta en consideración el uso de las luces direccionales que van a anunciar nuestras maniobras, ¿no? Nosotros, como les decía, tenemos que estar muy vistos por los demás usuarios, tenemos que ser previsibles, ¿no? Para que el resto de los usuarios sepan, solamente a veces mirándonos, y si es a una distancia lejana, mirando también las luces de nuestros testigos, precisamente, justamente anticipar nuestras maniobras, ¿no? Es una señal, como ustedes pudieron y deben recordar, es una señal preventiva muy importante porque justamente quienes nos siguen están en sentido contrario, comparten la vía con nosotros, los mismos peatones, no solamente los conductores, pueden también reaccionar de mejor manera y a tiempo cuando usted de pronto va a hacer un cambio, un giro, un cruce, etcétera. Generalmente, esto es como en la primera observación, ¿no? No respetar las señales de tránsito, el hecho de también no utilizar las luces direccionales, también van a provocar la ocurrencia de los accidentes. Pueden ser choques traseros por la naturaleza, por la tipología, o pueden ser impactos múltiples de uno o más, perdón, de dos o más vehículos, ¿no? De hecho, si hay un vehículo, no tiene con qué otro objeto impactarse, ¿no? Estamos hablando de dos o más vehículos. Y por supuesto, se trata de dónde? De una avenida de un alto tráfico o tránsito de los automotores. Otra de las recomendaciones, o como hemos denominado nosotros en un inicio de la presentación, reglas, precisamente nos indica que como conductores responsables tenemos dentro de la revisión previa a echar en marcha el motor de nuestro vehículo es preservar el automóvil en buenas condiciones de orden mecánico y que usted como conductor precisamente goce de una buena salud el momento de conducirlo. ¿Cuál era el estado de salud? Físico y mentalmente bien. ¿Por qué razón hablamos de esto? Porque son precisamente aquellos factores que contribuyen a evitar riesgos en las calles y en las carreteras. Recuerden que muchos de los accidentes son evitables. Por ejemplo, un conductor que está enfermo, presenta síntomas de insomnio, de fatiga, inclusive de estrés. Recordemos el síndrome del burnout, que alguna vez hicimos también referencia, o puede estar bajo efectos del alcohol, de embriagado, su vehículo también está defectuoso, o omitimos el hecho de brindarle el respectivo mantenimiento, justamente son tanto como que usted estuviese circulando con un arma cargada. Es decir, nos convertimos potencialmente en un potencial homicida en las calles de nuestro país. ¿Sí? Otra de las condiciones o reglas que debemos también, justamente hablando del resto de los usuarios en las vías, es precisamente recoger pasajeros solamente en los espacios pertinentes. Aquí también se hace una pequeña observación. Los pasajeros tienen que esperar precisamente en los lugares donde están destinados justamente a los paraderos, ¿no? Es responsabilidad también de los peatones para que nosotros como conductores, digamos, de servicio público masivo, de transporte comercial, que es el taxismo, justamente tengamos que cumplirlo de manera fácil, que no se nos complique tampoco este sentido, ¿no? Y un apéndice de esta pequeña regla, también recordarles que debemos transitar en la medida de lo posible por el carril derecho. Siempre nos indica que debemos mantenernos por el carril de la derecha, siempre y cuando, o más que nada, con mayor cuidado cuando conduce más despacio, para poder justamente hacerlo. No hay que adelantar por la derecha, ustedes saben, está más que prohibido adelantar por la derecha.
Y justamente cuando usted vaya a hacer un adelantamiento, tiene que utilizar los mecanismos, los dispositivos para anunciar precisamente que usted va a volver a su carril. Ya vamos a ver inclusive también un videito que nos amplía un poquito este tema y podría suceder, ¿no? Podría suceder, no estamos nosotros exentos. Recordemos que una vez que salimos a la carretera, a un camino, a la vía pública, corremos las altas posibilidades de sufrir un siniestro o un accidente muy grave, ¿no? En la tarde también me compartieron un video, pero es demasiado crudo, demasiado, es de contenido muy, para personas sensibles, no, parece que no les voy a compartir, porque era justamente la consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? Por invasión de carril. Así que muy doloroso la situación bueno, percibí, ¿no? También, como les decía, antes de pasar a otro tema, recordar también que cuando usted tenga que hacer un cambio de un neumático, sufre una avería su vehículo, usted debe colocar las señales de tránsito y de advertencia, ¿no? Vamos a topar en una próxima sesión el tema de lo que es el equipo de emergencia o kit de emergencia y los triángulos de seguridad, que debe también usted utilizarlo siempre cuando haya este tipo de inconvenientes, ¿no? Ahora bien, no debe superar nunca usted la velocidad máxima permitida para el perímetro en el cual está circulando. No, no debe superar la velocidad máxima permitida para ese perímetro. Por decir, un ejemplo, ¿no? Si usted tiene que conducir en el perímetro urbano de una ciudad, la velocidad máxima se determina que es 50 kilómetros por hora. Una pequeña recomendación, ¿no? Acostúmbrese a conducir a 45 kilómetros por ese margencito de error, ¿no? Porque 5 kilómetros más, 5 kilómetros menos son, por mayor control que tengamos nosotros del vehículo, pericia, experiencia, habilidad, conocimiento, que son habilidades precisamente de los conductores, no podemos nosotros controlar a exactitud, ¿no? Pues con ese margencito a la baja, de 45 kilómetros por hora, es justamente lo que va a ayudar a dos cosas. Usted controle el vehículo y por supuesto que permita la fluidez del tránsito, ¿no? Mucho ojo con esa situación. Y por supuesto, acostúmbrese también a utilizar el oído. Sí, muchas de las ocasiones a veces se aproximan vehículos a nosotros en el sentido contrario, en otro sentido de circulación, pero olvidan que deben utilizar el claxon, olvidan que también deben colocar direccionales, olvidan un sinfín. Entonces a veces podemos identificar algún sonido o digamos ruido característico de determinado tipo de vehículo que podría también ayudarnos a tener esta ventaja, ¿no? Ahora bien, como les decía, hablando de la conducción, precisamente está muy relacionada con la incidencia o la ocurrencia de los accidentes de tránsito, y para aquello en la conducción responsable tenemos nosotros precisamente, o conducción segura, aplicar entre otras algunas estrategias de prevención, ¿no? Por ejemplo, basados en la concienciación y la sensibilización de todos los elementos y componentes de la sociedad. Porque como les decía, ¿no? En algún momento podemos ser peatones, nos trasladamos en el transporte masivo, somos pasajeros, somos llevados, o también podemos movilizarnos en nuestra unidad particular, pero en determinado momento cumplimos todos y cada uno de los roles de los usuarios en las vías, por lo tanto hay que tener eso como una práctica permanente, ¿no? Ahora bien, como les decía el día anterior, la sesión anterior, precisamente la conducción justamente es llevarnos, transportarnos, guiarnos o dirigirnos. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de una teoría de la conducción? ¿No? Porque en síntesis, en concreto, la teoría de la conducción tiene un doble propósito, ¿no? Primero, una disciplinada dedicación a la parte teórica
para usted conducir el vehículo, o sea, la preparación, lo que les decía en la sesión anterior, una explicación teórica en un curso de conducción, nos acerca precisamente a que usted conozca con mayor exactitud el funcionamiento de todas las variables, por lo que decimos sistemas o componentes o piezas del vehículo, precisamente para tener dominio, que justamente les dote a ustedes de algún tipo de suerte, de mejor suerte de la acción de nuestros reflejos, ¿no? No solamente, como les decía, el conductor tiene que estar sano físicamente, sino también mentalmente, ¿sí? Para poner justamente en práctica en las vías. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de una buena toma de decisiones en la conducción? Que eso es lo que busca la teoría de la conducción. Precisamente es el incremento en la seguridad vial. Mejorar las técnicas de conducción justamente van a reducir lo que también hemos hablado y creo que me parece que sí hicimos referencia, también evitar la cantidad de contaminantes que emitimos al ambiente, ¿no? Y justamente nosotros utilizamos, sí me recuerdo haber hablado de esto ante ustedes, precisamente de que tenemos una atención que se centra, por ejemplo, en atención selectiva, cuando nos concentramos en ciertos aspectos, una atención sostenida cuando justamente son largos periodos de tiempo, ¿no? En este caso una conducción, y finalmente una atención dividida cuando prestamos exclusivamente atención a determinada acción. En este sentido tenemos que decir que queda terminantemente prohibido para un conductor que realiza responsablemente la conducción caer en la tentación de las distracciones, ¿no? Ahora bien, si usted es un conductor responsable, seguro, que lo hace a la defensiva, justamente va a respetar lo siguiente, y también lo vimos en el módulo anterior, ¿no? Tener una ventaja, una distancia apropiada con el vehículo que le antecede, ¿no? Apropiada, ni muy lejos, ni demasiado cerca, ¿no? Conducir precisamente con la velocidad permitida, como les decía, respetar las normas del tránsito vigentes y seguir las indicaciones de la autoridad competente, ¿no? Justamente nosotros tenemos que decir que lamentablemente tenemos, a pesar de aquello, altas cifras de incidencia en los accidentes de tránsito. Estos nos recuerdan precisamente que por imprudencia, por falla mecánica o cualquier otra que se puede venir a la mente en este momento, podemos sufrir un accidente mientras estamos conduciendo, ¿no? Hacer nuestras actividades particulares, movilizarnos de una ciudad a otra, etcétera. Justamente nosotros vamos a adquirir con esta capacitación medidas, costumbres, hábitos de seguridad vial antes, durante y después precisamente de conducir su vehículo, ¿no? ¿Sí? De manera totalmente segura y responsable. Tenemos que, como les dije, reglar, y esto veremos en una sesión anterior más a profundidad, reglar debidamente lo que son todos los mandos, que no sea una posición forzada para ustedes, que les permita no agotarse, sobre todo en tramos largos, mantener siempre las manos al volante, si recuerdo haberles indicado en la sesión anterior, respetar las señales de tránsito, justamente realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a su vehículo, evitar el uso del celular, dispositivos electrónicos cuando usted está conduciendo, inclusive arreglar el espejo retrovisor también es una distracción. Fumar también me recuerdo que les había dicho también que era una distracción. Hay que respetar al resto de los usuarios en las vías de acuerdo a la prelación o jerarquía que habíamos visto también. Los peatones, los motociclistas, otros usuarios de las vías. Justamente llevar una velocidad prudente, conducir con, con su vehículo precisamente con la mayor cantidad de implementos de seguridad, ¿no? En buen estado, en funcionamiento,
Y como ustedes pueden observar, no hay que tratar de obstruir el paso a los demás. Podríamos generar, aunque usted no lo crea o no lo piense de esa manera, probablemente no lo ha experimentado aún. Cuando hay este tipo de acciones, conscientes e inconscientemente, no sabemos cómo va a reaccionar el otro usuario, el otro conductor. Y es mejor evitarnos malos momentos, malos ratos, ¿no? Hay también algunas cosas que cuando hay situaciones de emergencia y hay vehículos que vienen demasiado cerca a nosotros, no podemos hacer una maniobra evasiva para precisamente su término lo dice, ¿no? Evitar esa circunstancia. Pero bueno, es una práctica que todavía queda en nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? De hecho, lo manifiesto porque en el otro curso había esa observación de parte de un estudiante en el cual manifestaba que es verdad, ¿cuál es la distancia adecuada? Si yo voy demasiado lejos de otro vehículo, puede venir otro conductor que cree tener el derecho sobre la vía y colocarse entre el vehículo delante mío y el que voy yo, ¿no? Y eso podría ser una acción temeraria, ¿no? Entonces, siempre en la medida de lo posible que no quede entre los dos vehículos un vehículo intermedio, ¿no? Porque podría generar algunos malos ratos. Ahora bien, hablando en sí de las ventajas e inconvenientes de la conducción, tenemos que decir, por ejemplo, ventajas que hay contadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le permite una ventaja de conducir su vehículo? Que llega de pronto más rápido al destino que cuando usted tiene que movilizarse por transporte público. Otra de las ventajas también que tenemos es precisamente que le va a permitir hacer compras, guardar todo en el maletero de su vehículo, hacer múltiples actividades, utilizar para acciones de distracción, relajamiento, va a viajar más cómodo, tanto cuando sea frío, demasiado calor, presencia de lluvia y en familia, ¿no? En este caso. Esto en el caso de los pros. En el caso de los contras en la conducción o desventaja, es que como les dije anteriormente, ¿no? Hay una alta posibilidad de sufrir un accidente. Al utilizar más vehículos, eh, justamente contaminamos el ambiente, justamente gastamos más dinero en el combustible y de hecho acá ya tenemos por el sistema de bandas los nuevos precios que se han establecido y bueno, para muchos va a resultar a veces un poquito incómodo ya tener que movilizarse, ¿no? Hay que recurrir de pronto a otro tipo de movilización, aunque yo no creo que sea un limitante. Parece que de pronto las personas que lo toman como un limitante aquello, es porque están hilando demasiado fino, ¿no? Al fin y al cabo son ingresos que debemos un poquito sacrificar, estrechar un poquito nuestros caprichos, nuestros gastos y cumplir precisamente con todo, ¿no? Y bueno, el tema del mantenimiento del vehículo, eso sí está fuera de todo control porque ustedes saben que muchos de los repuestos son importados. Estamos a expensas de lo que es el mercado internacional. Hay también una mayor contaminación acústica. No hay sitios donde estacionarnos. Y para muestra un botón, Riobamba es una de las ciudades en las cuales lamentablemente todo está centralizado y usted va a realizar un trámite, no tiene un sitio para estacionar, guardar su vehículo, no hay parqueaderos públicos, privados, son muy pocos, ¿no? Y es porque en sí también se han concentrado todas las instituciones públicas, privadas, financieras, hablamos del Consejo de la Judicatura, Registro Civil, bancos, etcétera, todo está en la parte central, ¿no? Lamentablemente. Hay que tener también mucha paciencia en los atascos, es lo que siempre se pide. Y por último, consideramos también que hay que hacer énfasis en esto, ¿no? No es muy saludable para nosotros combinar el alcohol justamente con la conducción. Hay que tener bastante cuidado con esa situación.
Justamente también hay que hablar de que cuando hay justamente conductores que inician la conducción a edad temprana, son un poquito más receptivos, ¿no? No digo que a veces cuando hemos decidido aprender a conducir a una edad avanzada, estamos cometiendo un error, como se dice también, más vale tarde que nunca, pero probablemente como que a una edad temprana somos mejor receptores de algunos conocimientos, podemos desarrollar habilidades tempranas, sí, pero no hay ninguna diferencia, ¿no? Yo lo único que digo es que al inicio, cuando usted comience, espero que también ya lo hayan superado, lo importante es iniciar despacio, ¿no? Despacio, con una total seguridad que deben tener. No ser un conductor, como decimos, aventado, sabido, arriesgado, no sé la palabra que se acomode a su vocabulario. Y justamente todos en un momento, cuando iniciamos la conducción, tenemos que combatir nuestros miedos internos. Y cuando algo no salga mal, cuando se le apague el vehículo, cuando no pueda transitar por una subida, al inicio no pueda maniobrar debidamente a su vehículo, no se desanime. Todo, todo es susceptible de mejora. No abandonen ese intento. Sobre todo ahora cuando igual ustedes ya tienen una gran herramienta, un gran apoyo, por supuesto, por parte de nuestros instructores de conducción, que les van a dar muchas formas, disciplinas, enfoques precisamente en la conducción para que usted se tome en serio lo que es el aprendizaje, para que usted esté también alerta, para que no cometa los errores que algunos pueden realizarlo, para que estén siempre pendientes de lo que es el manejo a la defensiva. Y por supuesto, ¿no? El manejo a la defensiva nos indica que hay que guardar una distancia prudente con los demás vehículos para que en el caso de un pequeño imprevisto hacer alguna maniobra de emergencia, ¿no? No cambiar de carril abruptamente, ser amable con los demás usuarios, ¿sí? Algo más que tengamos que decir para esto, tener el sentido de anticipación, no hacer cosas indebidas, no agredir a los demás, tener una reacción de los peatones, porque muchos, sobre todo los niños, ustedes saben, no conocen la norma legal, ¿no? A un niño obviamente no le puede explicar de una manera, digámoslo, técnica, ¿no? Ellos a veces se cruzan las calles sin observar lo que tienen a su alrededor. Así que eso justamente, como les digo, utilizar los medios que tiene su vehículo precisamente para beneficio. Entonces, siempre hay ventajas e inconvenientes en el tema de la conducción. Lo que nosotros esperamos precisamente es que los mismos sean atenuados de a poco y conforme a la práctica, el conocimiento que vamos adquiriendo, sugerencias, observaciones que ustedes también no hagan, justamente se vaya mejorando